A principios de los 90, una convención internacional tendió a garantizar los derechos de los niños, planteando como objetivo principal precisamente el interés superior del niño. Han pasado ya décadas. ¿Se cumple en la Argentina? Nos lo van a responder dos especialistas, el maestro Eduardo Sirkin y la doctora Mercedes Ladereche. También en la década del 90 ocurrió el terrible atentado en la sede de la AMIA, en la calle Pasteur, en la capital federal. Hoy nos va a acompañar un abogado penalista que transitó todo ese proceso y que hoy está en la causa del encubrimiento, es decir, en el juicio en el cual se está ventilando por qué no se pudo saber qué es lo que realmente pasó en el cruel atentado de esa década del 90. El doctor José Ubeira. Ahora, acá, en Justicia y Transparencia, en un momento. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Pies Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Conocé la UOCRA y su red social ingresando en www.uocra.org. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Tal como les adelantamos en la introducción del programa de hoy, vamos a hablar de derecho de familia. Ya hemos tocado este tema en algunos programas anteriores, con el doctor Carlos Díaz Sandivaras, con las representantes del CIPAMER, este centro de atención conflictiva familiar, nacido de la idea de la interdisciplina. ¿Se acuerdan? De tratar de abordar los problemas que tienen padres, madres, esposos, exesposos, exesposas y los hijos desde los diferentes campos del conocimiento, la psicología y, por supuesto, el derecho. Hoy vamos a seguir con este tema y vamos a contar con una abogada que lleva muchos años en la provincia de Buenos Aires, particularmente en San Isidro, ejerciendo el derecho de familia, como digo yo, en la trinchera de los tribunales, no en la teoría, sino en la práctica, con su conocimiento aplicado a resolver los problemas de la familia. Los problemas que usted, señor, usted, señora, pudo haber ya tenido, puede tener un hijo o una hija suya, o un hermano o una hermana. Por eso este tema nos atañe a todos, y vamos a estar con un maestro del derecho, que es el doctor Eduardo Sirkin, que hace más de 50 años ejerce la docencia y es maestro y les ha enseñado a muchos de los que hoy son jueces y abogados que ejercen la profesión. Y no me olvidaba, dejo el nombre para el final, Mercedes Ladereche. Un gusto, Mercedes. Gracias. Tenerte acá en Justicia y Transparencia. Eduardo. Bueno, muchas gracias. Para mí, gracias por la introducción, que sabes que siempre es como una especie de raconto
de algún encuentro que tuvimos en momentos similares. ¿Qué tema el derecho de familia, no? ¿Ha cambiado un poco el paradigma a partir de la reforma del Código Civil, Mercedes? Sí, en realidad el Código Civil me encanta porque es eminentemente constitucionalista, respeta la autonomía de la voluntad, me parece que protege a los niños sobre todas las cosas. El artículo primero que consagra por encima de todas las leyes los tratados de derechos humanos, me parece un avance en cuanto al código y que trae también normas de procedimiento para que ese derecho se pueda aplicar. El tema es que creo que esto va como un jet y vamos con remos en el tema de procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen que legislar las provincias cómo se lleva a cabo las leyes de procedimiento. Y no se puede aplicar las mismas leyes de procedimiento para un daños y perjuicios, para no ejecución de un cheque, que el derecho de familia. Deberían existir, porque los tiempos son mucho más acotados, los chicos crecen, los padres sufren, y son temas que es irreparable la pérdida de tiempo. No sé qué pensás vos. Lo que pasa es que siempre las reformas traen aparejados determinados movimientos y mucha resistencia. No es para pasar un aviso, pero la materia que yo dicto desde hace tantos años es procesal. Entonces vengo viviendo todas las reformas procesales, las reformas del Código Civil anterior, ya desde el año 68 y anteriores y posteriores, y en los aspectos de familia, los que somos, en cierto sentido, estudiantes o estudiosos de los conflictos y de las leyes, nos encontramos con que no se concretan con los políticos que supimos conseguir. Entonces yo al menos concurro a determinados congresos, el de Derecho Procesal Nacional que se hace cada 2 años, hay exposiciones, hay ponencias, hay mucho entusiasmo que después no se puede concretar. No sé si vos coincidís con eso. Yo lo que coincido, además, ¿a ustedes les parece que para los políticos tienen interés en los temas familiares? No. Yo creo que no es una política de Estado la familia. Esto para mí es una mentira. Porque si hubiera política de Estado, y lo cual me parece, por ejemplo, perfecto que el juez, lo dice el mismo código, el Código Civil y Comercial, que se está aplicando actualmente, dice que los jueces deben ser idóneos para la materia de familia que tienen que... Sí, para el cargo público y en el caso para ser juez. Bárbaro. Ahora, de repente a los abogados no se les pide idoneidad. Entonces hay como un choque también de intereses, porque siempre se lo consideró como la hermana pobre el derecho de familia. Bueno, el otro día... Perdón la interrupción, pero creo que lo de la idoneidad es aplicable a los jueces también, porque desde que se entró en vigencia el código nuevo, que es el civil y comercial, desde el 1 de agosto del año pasado, todos hicimos cursos. Y en muchos casos he dictado cursos y en otros he ido para aprender. Así que he encontrado con infinidad de jueces, secretarios, y vivimos en el aprendizaje constante. Pero a su vez existe la improvisación. Porque ante determinadas situaciones, como por ejemplo expresiones en congresos como que los jueces deben controlar la ejecución de las sentencias una vez que se dicta la sentencia, el cumplimiento y demás, no nos encontramos con eso. ¿Por qué? Porque en vez de cumplir inexorablemente con la actuación de oficio como establece el Código Civil nuevo, están expectantes a que las partes reclamen. Entonces, ante una situación como esa, es como que dictan una resolución y se terminó el problema. O, en muchos casos, se ha delegado en los psicólogos, en las mediaciones, en nuevas mediaciones familiares, para ver si pueden establecer una recomposición del vínculo, pero el problema se aleja del juzgado, están a las resultas de ello, o en muchos casos, como ha ocurrido en algunos juzgados, en que se delega el dictamen del psicólogo o el dictamen del asesor y después hace suya las consideraciones lo magistrado. En la capital federal, desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos 110 juzgados civiles.
de los cuales 24 son de familia. 24. Y el resto son patrimoniales. Entonces, esa circunstancia está dividida, está separada. Después de ahí entran todas las variantes. Nos encontramos con buenos jueces, buenos abogados. Sí, claro, y pero de otra esto nos índole. lleva a un tema que siempre en este programa lo tocamos, que es, les pongo un ejemplo que ustedes conocen. Por ejemplo, en otros países, en congresos, uno ha visto que en ciudades donde hay 32 jueces, un sábado a la mañana 31 de esos jueces de familia estaban en un congreso internacional de derechos de familia, creo que en alguno lo compartimos, y el único juez que no estaba era el que estaba de turno. Lo cual demostraba una enorme preocupación por parte de los jueces de seguir formándose, de participar. Pero también tiene que ver, me parece, y a esto voy, con que en ese caso que era México, pero esto pasa en muchos países, otros países, los tiempos de designación de los jueces están acotados temporalmente y su reválida tiene que ir acompañada precisamente de su eficiencia en el ejercicio de la jurisdicción a cargo del juzgado, pero también de su capacitación que vaya en aumento, que vaya creciendo. No tenemos un déficit acá en Argentina que hay que de una vez por todas enfocar. Por eso mismo, es lo que yo te digo, no hay una política de Estado. ¿Cómo puede ser que hay 2 juzgados que están vacantes en San Isidro, hay jueces subrogantes y hace un año se podrían estar designados? Entonces tenemos jueces subrogantes, que las 2 juezas que designaron subrogantes no tienen la especialidad de familia. Es más, una de las juezas tiene que firmar en el juzgado civil y comercial también. Son jueces civiles y comerciales, digamos, que tienen temas patrimoniales y perjuicios, que de golpe tienen que ir a... Acá el juzgado 3 de familia y el 6, pero la del 6 tiene que firmar también la mitad del tiempo en familia y la mitad del tiempo en un juzgado civil y comercial. Mercedes, es interesante, porque vos decís firmar, en realidad el juez lo que tiene que hacer es participar, estar en las audiencias. Porque cuando vas te dicen, el otro tema que veo que no llevan familia los juzgados de familia, está... Dentro de la estructura del juzgado de familia está el que lleva la ejecución, el que lleva la liquidación, el que lleva las medidas cautelares. No se llevan familias, se llevan expedientes. Y hoy en día, con lo que hablaba recién Eduardo, con el 706, 709 del Código... Artículos del Código. Sí, del Código Civil y Comercial, le da una posibilidad al juez de dirigir todo el procedimiento. Por más que haya malos abogados, el juez es el director de la orquesta, que puede hacer lo que quiera en temas de expedientes, mandarlos a mediación, mandarlos a terapia. Tiene la potestad, sin delegar, como decía Eduardo. Sin delegar. ¿No, Lo que pasa es que en la capital federal es distinto. La justicia nacional, sí, al tener la especialización, lo que está diciendo Mercedes es correcto, pero no se ocupan de la parte patrimonial, salvo que sea una liquidación de sociedad conyugal. No, pero acá tampoco. Es y lo que tengan que... No hay gente que está especializada. Creo que Mercedes en apuntaba ejecución. que en la provincia hay jueces de reemplazo. Claro, que hace un año lo que vos dijiste, lo que retrasan los jueces. Pero hoy es un día especial, justamente el 30 de noviembre caducan las designaciones de los secretarios que habían sido designados subrogantes como jueces de familia. Y entonces hay una situación en la cual también el ánimo de gente que es valiosa, que es especializada, que están siempre en la situación incómoda de no saber si van a continuar. Eso por un lado, y que nosotros también estamos expectantes a ver quién va a continuar, porque una cosa es la inmediación del juez en el proceso, la participación que establece el Código Procesal y que en algunos casos la cumplen, y otra es la estabilidad o inestabilidad, porque así como tenemos los jóvenes que están subrogando, tenemos los menos jóvenes que se están jubilando. Es decir, 2 pequeñas o anticipos de conclusión. Una, que hay muchísimos candidatos a ser jueces y sin embargo no se los nombra. Idóneos. Y no se los nombra. Lo cual hay una tardanza, una demora del sistema político en no hacerlo. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Y en segundo lugar, el otro aspecto que me parece central de lo que estamos hablando es la necesidad de la inmediación del juez, y más en familia. Es decir, el juez que conozca a la familia, que los vea, que les pregunte él, y no que alguien escriba, ¿no? Lo que dice un testigo, lo que dice alguien, un perito, para que el juez después, en principio, supuestamente el juez lo lea. No puede ser. Código, ¿Por qué no se instala? Esta es la pregunta, perdón, a los dos. ¿Por qué no se instala ya, de una vez por todas, el proceso oral de familia integral en el sistema judicial? Hay determinados proyectos y no tienen éxito.
no tienen éxito. Hay proyecto de código procesal de familia, está editado, impreso, distribuido, etcétera. No se pone, no hay una ley que lo apruebe. Hay un proyecto, por ejemplo, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, Ana Clara Pauletti, junto con Peirano, etcétera, y otros han hecho estudios, un ateneo de derecho procesal, han hecho un proyecto y se han quejado por mail que no lo han tenido en cuenta. O sea, las observaciones, las motivaciones, las inquietudes, que doctrinariamente y con práctica, porque he mencionado a la doctora Pauletti, es jueza del Tribunal Superior de Gualeguaychú, ¿Y por qué de la no? Sala 1. ¿Por qué pasa esto? Digo, desde la experiencia, Como ¿no? dije al principio, son los políticos que supimos conseguir. Igual hay mucha hipocresía en todo esto, porque se sigue legislando por el interés superior del niño, y todo es el interés superior del niño, pero no sabemos bien qué es el interés superior del niño, porque para mí es la hipocresía de un poder judicial que es lento. ¿No se usa como una frase eso de la Exacto, convención? una Porque frase en la convención, sin contenido. le explicamos a la gente, en la Convención de los Derechos del Niño, a principios de los Artículo 90... tercero de la Convención de los Derechos del Niño establece que siempre hay ese objetivo, es ¿no? el objetivo, como si fuera para nosotros la pirámide jurídica de Kelsen para la Constitución Nacional, que esté en el vértice. Entonces, cuando hay un conflicto con el niño, en la inteligencia de que la Convención establece y la ley nuestra recoge que niño es desde que nace hasta los 18 años, no es un niño intermedio, etc. Entonces, la protección es integral, pero siempre es como una muletilla que usamos tanto los abogados como los jueces, como los asesores, como todo, como los defensores. Yo le preguntaba la vez pasada al doctor Fugareta, lo que ahora les voy a preguntar a ustedes. Porque uno advierte, y vos lo dijiste hace un rato, Eduardo, que los jueces por ahí esperan lo que les aportan las partes. Ahora, las partes entendidas como, por ejemplo, el papá o la mamá que se separaron, tienen conflictos alimentarios o conflictos por el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Lo que ustedes saben mejor que yo. Pero las partes, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no sería el Estado argentino como obligado a garantizarle al niño, que sería la otra parte, y no las partes como si fuera un litigio civil de daños y perjuicios? Esa es una pregunta concreta. Bueno, hay determinadas circunstancias y es multifacético, porque tendríamos que dar respuestas psicológicas, psicoanalíticas, eventuales, de terapia, etcétera, porque los conflictos no son solamente los que establecen las leyes, sino los conflictos es la posesión que tiene algún padre o una madre respecto de los chicos, el utilizar a los chicos como pretexto como para poder obtener beneficios patrimoniales. Siempre he hecho un comentario que es baladí, pero intenta ser irónico, donde desde que existe el divorcio en la Argentina se terminó con la fidelidad, con el deber de fidelidad, y nació, en vez de ser un divorcio matrimonial, es un divorcio patrimonial, porque el sentimiento más cálido del ser humano, al parecer en los últimos tiempos, es el bolsillo. Entonces, ante determinadas situaciones, hay muchos jueces que están por encima de los conflictos de las partes, tratando de proteger al chico, pero se encuentran con determinadas imposibilidades que el frenesí de la madre o del padre impiden. Mercedes. Yo lo que digo nuevamente, hay mucha hipocresía en todo eso, se hacen leyes, queda bien para la sociedad, entonces la gente viene y dice, bueno, pero los derechos, pues todo el mundo empieza a conocer los derechos. Y sobre todo los chicos también, desde chiquitos empiezan a conocer los derechos que tienen, porque no es un derecho de los padres, primero es un derecho humano que debe ser tutelado obligatoriamente por el Estado, pero yo lo que veo que es mucho discurso, que en los congresos en definitiva siempre nos encontramos los mismos, siempre te encontrás con los mismos jueces que van a los congresos y se van formando, los mismos abogados que se van formando, los mismos chicos que hacen una carrera judicial. O sea, yo digo sobre los temas que conozco, que es el derecho de familia, o sea, siempre nos encontramos las mismas caras y son la misma preocupación que tienen, ya sean abogados, terapeutas, jueces, camaristas de la instancia mayor y todo. Siempre somos las mismas personas,
Pero se acabó el término tenencia el año Sí. pasado, ¿verdad? Exacto. Sí, tenencia de un hijo que no se asimilaba a una Amigo, cosa, ¿verdad? amigo Una que lo llamaban cosificación. régimen de visita. O parecía régimen que fuera que suena, con la ¿no? media luna, ¿no? Claro. Bueno, pero vos Un régimen de imaginate contacto, lo que ¿no? se copiaba y pegaba, que anecdóticamente te digo, los jueces de familia que copiaban y pegaban sentencias ponían detenta la tenencia. Claro, claro, tener, no tener. ¿Cómo no? pero Detentar. detentar es Detentar. contradictorio. Claro, Exacto. Es claro. todo lo contrario. Está es lo ilegítimamente. Es verdad. Si cuando claro. a veces irónicamente yo lo ponía en el verdadero sentido que detentaba a esa persona la tenencia, es como que me decían, me equivoqué. No, yo quiero decir Ahora, esto. para ir por ahí a lo que la gente en casa les interesa, el nuevo código, y corríjanme, ustedes son los especialistas, apunta o direcciona la actuación de los jueces en los conflictos de familia, especialmente cuando estamos hablando cuando hay chicos de por medio, por supuesto, a resaltar que el mejor colocado para tener el cuidado personal es aquel que asegura que los hijos puedan seguir en contacto con el otro padre, ¿verdad? Exacto. Esto es un nuevo modelo que está Exacto. plasmado en la ley argentina, pero ¿se cumple en la realidad? Porque eso es lo que por ahí en casa se preguntan. No. No, no. ¿Y por qué no se cumple? No lo vemos en la práctica porque Porque es lo Eduardo. que mismo que dijo Es lo Eduardo que al estaba principio, diciendo no se al principio. ayornan, muchas personas no se ayornan, ni abogados ni jueces, ni terapeutas, porque hay también toda una corriente feminista Sí. que dicen que las mejores somos las mujeres para tener a los hijos. Sí. Y hoy en día ya no Se son terminó el compartimentos plazo. estancos, Explícale a la gente, padre Mercedes. o madre. No hay más un plazo. No ¿eh? existe Hasta los más que el 5 menor años, de no. 5 años debería permanecer. No, somos la igualdad ante la ley, porque el código es constitucionalista, somos iguales ante la ley. E inclusive ya no es la función paterno-materna, está dado porque hasta uno se puede cambiar el género. Yo puedo poner el género que quiero, pues soy libre de elegir mi género, masculino o femenino. Entonces ya no se puede decir la mamá cumple tal función y el papá tal. No, son funciones maternales y parentales independientemente que las puede ejercer un papá la función maternal y una mamá la función del padre. O sea, porque no es que ya está todo determinado en compartimentos estancos. Y creo que la ley fue muy rápida y hay gente que no se ayorna. Pero, Eduardo. creo que hay que cambiar, disculpen sí. la interrupción, No, pero no. creo que para apoyar lo que dice Mercedes, pero a lo mejor teniendo otro concepto. Sí. Yo quisiera que en algún momento se pueda abolir esa parte maternal y paternal en el buen sentido, sin establecer quién es el que tiene el rol o los roles para evitar otra clase de diferenciación en los seres humanos, porque además de lo que acabas de mencionar, hay otros que pueden ser gays, que tienen otra inclinación y que también pueden ser padres, madres, No, pero yo etcétera. digo, no por rol, por función. Estamos distinto en del eso rol. hablando de lo Sí. mismo en el contacto, ¿no? Porque Esto le lleva una pregunta, Eduardo, para mí que es muy actual, muy vigente. ¿Hay que ver el derecho de familia desde lo que se llama hoy una perspectiva de género? verla desde el punto de vista de familia, Sí. yo creo que tiene que estar incluido. Ajá. No, ni siquiera hay que verlo, hay que tenerlo. El enfoque, digo. Claro, hay que tener un enfoque más amplio. Ajá. Porque esto es más o menos como hacer fotografía, de lo cual algo sabemos en el sentido, una cosa es verlo con un lente normal, otra cosa un gran angular, y otra cosa una perspectiva con profundidad de campo y tener una nitidez en un teleobjetivo. Entonces, si uno ve la circunstancia y soluciona el conflicto inmediato y no ve lo que sigue, entonces en realidad lo único que hacen es intentar quitarse el problema de encima a la espera del nuevo conflicto. ¿Y por qué dura tantos años una situación donde hay hijos que no ven a su papá, a su mamá, o que tienen serios problemas como estar en permanentes terapias y en inspecciones sobre su vida? Y dura años y no hay una decisión judicial. Porque eso es lo que ¿Por hablamos qué de, tarda las tanto chicanas, de este la código vida de de los chicos, procedimiento, ¿no? del código de procedimiento. No puede ser que no se ayorne. Este nuevo código trae normas procesales para que se pueda llevar a cabo. Le da esa facultad al juez, el artículo 706 y 709. Ahora, si vos seguís aplicando ese mismo código de procedimiento, o sea, la forma que se instrumenta, Como si fueran daños y perjuicios, en definitiva. ejecución, un desalojo, absolutamente todo. Entonces,
Y esto, vuelvo a decirte, es compartimentos estancos tienen en los juzgados, por lo menos en los que yo litigo y en una gran mayoría. No todos los juzgados son así, porque no me gusta entrar que todo es así. Sí, sí. Estamos hablando de las cosas que hay que solucionar. Eso se podría solucionar cuando la cabeza dice, no, yo llevo familia, no llevo expedientes. Pero les pregunto porque ahora se ha llegado, Eduardo, a un divorcio a sola firma, digamos, para Sí, decirlo. lo que ocurre es el... Y sin embargo, en materia de los hijos es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, porque el divorcio que entró en vigencia, como dijimos antes, el 1 de agosto del año pasado, muchos lo han calificado de divorcio express, porque puede ser a pedido de cualquiera de los cónyuges. Lo que ocurre es que yo lo llamo estrés, porque debe ir unido a una serie de deberes y obligaciones que deben afrontar, como ser el enfoque del techo, la protección familiar, el cuidado de los chicos, si existe o no un pedido de compensación económica. Entonces, todas esas circunstancias, de acuerdo al código, y como lo han interpretado los jueces, porque no hay una disposición que diga cómo se hace el trámite, tan es así que muchos consideramos que no es un proceso el divorcio, que es una petición. Claro. Entonces, una petición no hay un Exacto. proceso largo, pero va a tener la sentencia de divorcio. Pero vamos a ver cuáles son el cumplimiento de las obligaciones, que es lo que antes se llamaba un proceso ordinario de liquidación de la sociedad conyugal, que antes ocurría que, no, por ejemplo, no daban la conformidad para el divorcio para obtener mejoras pecuniarias. Y en este sentido, uno puede ser libre, entre comillas, como para obtener el divorcio, pero no es libre de cumplir las obligaciones consiguientes. Para redondear un poco la idea. Algo más. Sí. Esas normas procesales que está hablando Mercedes no me causan placer, no son, es una mezcla de disposiciones procesales, que es lo que hablábamos antes, en el sentido de que los códigos procesales son para las provincias y cada uno tiene las modalidades de acuerdo a los principios procesales que son, además del de la inmediación, la concentración, economía procesal, y que responden a la situación socioeconómica del local. Pero el Código Civil es de aplicación en todo el país. Entonces esas disposiciones a veces chocan. Hay proyectos de modificación, de hacer un nuevo Código Procesal, al menos para la Justicia Nacional. Para la familia. Y otro para familia, para modificar los dos, porque está obsoleto. Porque el código que nosotros regimos, que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mira todo el título que tiene una norma que dice que en los procesos de divorcio el juez tiene que llamar a la parte a reconciliar. Claro. Y el nuevo código eliminó la reconciliación. Claro. Entonces no hay, el que pide el divorcio y lo obtiene, si quiere a su excónyuge, tienen que casarse nuevamente. Es que las leyes también se hacen como compartimentos estancos, de la manera que se llevan los juzgados, porque es como siempre hablamos con vos el tema de las excusas absolutorias. ¿El Código Penal de qué año es? 1920. Bueno, sigue diciendo que no es delito el fraude entre esposos. Entre esposos. Ahora, el Código Civil y Comercial marca fecha de extinción de la comunidad, una de las es la separación de hecho. O sea, es tan importante ahora la fecha de la separación de hecho para extinguir una comunidad. O sea que también habría que modificar el Código Penal para sacar las excusas absolutorias. Pero se hace todo sin una globalización de todo sin una armonización. En dos palabras de tu televisión, ¿qué propondrían ustedes como 2 o 3 ideas fuerza para que esto de la familia atendida por el Estado de la forma defectuosa que lo está haciendo mejore? Eduardo. Yo creo que lo que habría que hacer es concretar los proyectos que están en danza, que realmente son valiosos y que podría tener receptividad en las cámaras del Congreso como para poder volver a estudiar otros aspectos de nuestro métier. Y además que los que son jueces se terminen con las subrogancias, se hayan ganado sus cargos por concurso y puedan ejercer libremente dentro de su carrera, después serán sus ascensos, etc. Y además no hay capacidad física, no solo en la edilicia, sino no hay capacidad física para atender tantos conflictos. En el mes de enero, que es la feria judicial, han ingresado en los juzgados de turno
entre 80 y 90 denuncias de violencia, porque hoy todo el mundo, por la duda, denuncia. Entonces hay determinadas circunstancias... No hay respuesta programada, estructural del Estado. Porque además creo que lo sobrepasa. Yo que las palabras vayan acompañadas de acción, realmente, a todos, desde el Poder Judicial, desde el Poder Político, desde los colegios de abogados. O sea, que realmente se quiera preservar la familia, que los chicos tengan padre, tengan madre, porque creo que es lo mejor, que tengan la parte que estén formados nutriciamente, ¿no? Que los padres terminan dejando el pleito, porque primero que son años de pleito, es mucha plata también, gasto. No hay instituciones públicas que puedan abarcar toda la demanda de que la gente pueda ir a unas terapias en serio y todo. Acá en San Isidro tenemos nada más que Cipamar, con un esfuerzo, con colaboración privada. Lo cual que tampoco el juez puede mandarte a un lugar privado obligatoriamente, pero no hay lugares públicos. Por eso digo que es una política de Estado, que nos saquemos un poco de ser tan hipócritas que queremos preservar los niños y la familia, porque no es cierto. Porque no se ve en la acción, solamente se ven en las palabras. Les agradezco, como siempre, muchísimo este intercambio de ideas para ayudar a que la gente empiece a entender lo que pasa con el sistema judicial, que vea los errores y que a partir de conocerlos pueda incluso propiciar políticamente en su momento con su voto para que estas cosas empiecen a cambiar. Eduardo, un lujo tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Y Mercedes, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación, y que no va a ser la última, bueno, lo saben. Cuento con ustedes. Nos hemos sentido muy cómodos, así que éxito. Seguimos en un momento en Justicia y Transparencia. Seguimos en Justicia y Transparencia, pasando del derecho de familia que hablamos en el bloque anterior a un tema que tiene una importancia trascendente, vigente, histórica y que la va a seguir teniendo durante mucho tiempo. Me refiero al atentado que en el año 94 tuvo la AMIA y que hoy todavía se está judicializando, está todavía en proceso aquellos actores que participaron en esa historia. Hoy hay un proceso abierto del cual nadie sabe, no salen las tapas de los diarios, no salen los noticieros y que tiene, en mi opinión, una vigencia institucional, una vigencia enorme, una importancia, una trascendencia enorme y sin embargo se silencia. Me estoy refiriendo a este proceso abierto, a quienes se encargaron de investigar lo que había sucedido en la AMIA, al juez Galeano, al expresidente Menem, a ministros, a funcionarios, a policías, y sin embargo pasa en silencio. Hemos convocado hoy a un colega, un gran experimentado en la materia penal, un abogado penalista, que ha transitado muchos procesos de importancia, conocidos, tal vez ustedes lo hayan visto en algún medio, porque el peso de los casos que conduce y ha conducido lo llevan muchas veces a tener una difusión pública. Me refiero a José Ubeira, un amigo, un colega. Un gusto, José, tenerte acá. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? José, hace años hemos hablado algunos de estos temas, tanto vos como yo transitamos el proceso de AMIA. Si le podemos recordar un poco a la gente qué pasó en ese juicio donde se investigó, mejor dicho, donde se juzgó a los que se decía que eran los responsables del atentado. Bueno, el proceso oral tiene una llave de apertura que es el requerimiento de elevación. O sea que después del 18 de julio del atentado, 18 de julio del 94, el Estado intentó colocar diferentes pistas en cuanto a la investigación del mismo. En un primer momento cobró fuerza una que finalmente se descartó, que era la pista siria, que era la de Canoredul, un señor que era amigo o tenía relación con el expresidente Menem, y luego se decidió que eran los iraníes los que estaban en el punto. La única persona detenida durante unos cuantos años fue Tejeldín.
y Tejeldín en un momento determinado para la consideración pública de los medios se había agotado. Hubo un acto famoso, creo que fue el del 3er o 4º aniversario del atentado, en el cual, digamos, lo que era parte de la comunidad judía que estaba en contra del oficialismo judío representado por Beraja, en un acto de gran trascendencia, cuestionó muchísimo lo que era el liderazgo tanto de Beraja como la anuencia con la investigación para determinado tipo de actos, que era la no investigación. Beraja, presidente de la Era el presidente de la DAIA, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento empezó a dispararse la posibilidad de que alguien con muchísimo más peso y significado pudiera ocupar el centro de la escena, porque Tejeldín no daba ya como physique du rôle para hacerse cargo del atentado. Y empezó a dejarse la posibilidad de que hubiera habido alguna responsabilidad por parte de la policía de la provincia. En el expediente, y a vos te consta en el juicio, todos los organismos de inteligencia policiales y hasta el FBI decía que la policía de la provincia no podía haber tenido ninguna participación en el atentado. Pero aparece una figura central que era Rivelli, al que de alguna manera era uno de los investigadores más importantes de la policía de la provincia. Se vinculó los actos de corrupción de la policía de la provincia como cabeza para este tipo de cuestiones y se tejió una historia que hoy vista a la distancia nos parece literalmente atroz, que es que le extorcan la camioneta a Tejeldín para facilitársela a los que en definitiva ponen la bomba en la AMIA. O sea que, digamos, la imputación básicamente es participación en el atentado de la AMIA, pero en la peor de las condiciones de un ser humano, que es ser un sicario, o sea, finalmente por precio facilitan la comisión de un atentado. Se llevaron a la gente presa. Esto a partir de una declaración que firma Tejeldín ahora vamos al tema. Entonces, claro, bueno, todo esto surgen las detenciones. Hay que recordar que en prisión preventiva Rivelli estuvo 8 años y 3 meses. Hubo policías que estuvieron 6 años y a los cuales directamente no se los imputó, no se los acusó. Finalmente, Nisman no los terminó acusando porque no había ningún motivo. Y luego de que esta gente es detenida, por un hecho de albur, absolutamente fuera de cualquier regla procesal, se conoce un video en el cual el juez Galeano aparece negociando a cambio de un precio, $400.000, una declaración de Tejeldín. Por un supuesto libro. Supuestamente bajo el eufemismo de que se iba a publicar un libro y que iba a haber toda una serie de cuestiones. Esto llega a manos de Rivelli. Rivelli se lo entrega al juez. Cunio Olivarón y Bigliero, hay que recordar, eran los abogados en ese momento, que finalmente después terminan presos. Sí. En un hecho absolutamente vergonzante para abogado, que era colocarle las cámaras en el momento de la detención en que sale detenido del estudio. Y bueno, cuando todos tratan, los medios, la comunidad judía y las instituciones del Estado argentino, cierran filas para que el efecto dañoso de ese video se pudiera seguir soportando dentro del expediente. Con lo cual, lo que ahí tenemos muy claro es que se violó lo que es la más mínima regla de institucionalidad dentro de un proceso, ¿no? La única voz disidente fue la de Cristina Fernández, que siempre tuvo un criterio diferente a la bicameral, que era la que estaba a cargo de la comisión investigadora, ¿no? La comisión investigadora del atentado, que siempre dijo que esto era un mamarracho. Muy bien. Cuando ese requerimiento de elevación a juicio, que es la plataforma con la cual las personas venían imputadas, se somete al banco de pruebas del tribunal oral, finalmente todo termina demostrándose hechos de una gravedad enorme, no solamente en el juzgamiento de las personas, sino en la credibilidad y la veracidad que la institución judicial tiene que darle al público. Claro. Entonces, por ejemplo, José, discúlpame, recuerdo que declararon, recordemos a la gente, se liberó para que declaren a ex agentes o agentes del Servicio de Inteligencia que nos contaron. Si hay una cosa de la que realmente me siento orgulloso de lo profesional, quizás sea lo más significativo que yo he hecho en mi carrera, es haber insistido durante cada 15 días en que se levantara el secreto de la CIDE. Y yo no sé si vos recordás que el periodo, también de alguna manera, porque ya que uno está contando tanta pálida, también hay que recordar que era como un brote verde ver que ese juicio se sustanciaba cuando nosotros estábamos enterrados en ese sótano
y afuera el país prácticamente se prendía fuego. Claro, año 2001. Entonces, la verdad es que en el medio de ese, digamos, caos, que un tribunal oral siguiera produciendo un juicio de esta naturaleza, habla de que, bueno, no todo parecía que estaba perdido. El tribunal oral finalmente hizo caso a la petición mía en cuanto a que entre el derecho de defensa de una persona y la seguridad del Estado, cuando el organismo productor, supuestamente de esos informes, es parte de la comisión de un delito, entonces obviamente ese tribunal sacó una resolución que es una resolución, yo creo que es la única en la República Argentina, donde es histórica. El tribunal oral, Larrambevere, Gordo y Pons, le ordenan al presidente de la República levantar el secreto de Estado, que finalmente termina siendo abstracto porque llega Kirchner y los manda a todos al juicio oral a declarar. Y allí finalmente queda claro cómo fue la trama de cómo se pagaron los $400.000, qué era lo que de alguna manera surgía de ese video. Tejeldín diciendo en el juicio de que si no le hubieran pagado él no hubiera de ninguna manera imputado a los policías. Bueno, se vino todo en banda, digamos. Y vino la nulidad. Entonces el tribunal finalmente resuelve en una sentencia de enormes consecuencias, que es que decreta la nulidad, pero después, dentro de la sentencia, analiza hecho y prueba y demuestra también que todo lo que era la tesis que había traído el Estado era verdaderamente un horror. En ese proceso tuvo gran intervención los dos fiscales que ahora están imputados, Mullen y Barbacha, y el que ejerció el control de daños de esa enorme desgracia, que fue Nisman. Sobre esto te quería preguntar, porque yo recuerdo que vos en esa época, hace ya 15 años, ¿no? Aproximadamente, vos les decías, nació como un encubrimiento. ¿Recordás que vos eras muy firme? Fuiste uno de los primeros que yo recuerdo que lo sostenía con tanta convicción y con fundamentos. Esto deriva finalmente con los años en el proceso que ahora te quiero preguntar, cómo está hoy, que estás participando vos como querellante, ¿verdad? Como querellante. O representando la querella. Pero vos nombrabas recién a dos fiscales, a Edmund Mullen y a Barbacha, ¿no? A Barbacha. Pero también estaba Nisman en ese proceso. Así es. Mullen y Barbacha fueron separados por el tribunal. Expulsados. ¿Y por qué no Nisman? Porque yo creo que Nisman, en primer lugar, nosotros... Porque trabajaban de Consuna, ¿verdad? Sí, pero Nisman llega después del pago. Ajá. En verdad, Nisman llega a la causa para poner un poco de orden y tratar de sostener la acusación ante el tribunal oral. Por eso nosotros nunca lo imputamos a Nisman, le dimos la derecha a Nisman, en el sentido de que él vino a cumplir un rol que era enderezar el barco como para llegar de alguna manera a un juicio oral. Ahora, dicho esto, Nisman también hay que recordar que no apeló las absoluciones del tema del atentado. Y es llamativo, y me causa mucha gracia, porque en el marco de la hipocresía general, si hay algo que se destaca es el de la justicia federal, ver a los fiscales que sacaron una solicitada en apoyo de Mullen y Barbacha, y que a Nisman lo trataron de cuántas había, sosteniendo el cartelito el día que llovía y Nisman se había muerto, es una cosa que revuelve el estómago, ¿no? Claro. Coherencia no es. No, coherencia no es, y es un grado de hipocresía suma. En José, verdad, el único amigo que sacó de ese juicio fui yo. José, ¿cuál es tu visión a partir del colapso de las tesis que se habían llevado y que en el juicio terminaron en la nulidad y en las absoluciones? El doctor Nisman quedó a cargo de la investigación del Ministerio Público, más allá del cambio de juez, ¿verdad? Ingresó Canicova Corral en lugar de Galeano. Galeano fue en su momento destituido o suspendido. ¿Cuál fue la actuación en tu visión, que conocés también el tema de Alberto Nisman hasta su trágico final? Yo la verdad es que con Alberto tenía una relación muy especial. Como diría Churchill, tenía todas las virtudes que detesto y ninguno de los vicios que yo admiro. En fin, era una persona, digamos, rara. Yo creo que él intentó, desde algún lugar, soportar la investigación, cuando la investigación claramente no condució a nada. O sea, lo único que hay son alertas rojas vinculadas al tema de los iraníes,
Si la causa hoy verdaderamente se quiere investigar, hay que hablar con mucha seriedad de qué es lo que ha hecho el Estado argentino, porque es vergonzante que nosotros con nuestros impuestos tengamos una institución que acaba de entregar recién ahora casi 4 kilómetros de documentación que tenían archivada en la CIDE. En verdad, todo el mundo se llena la boca con el tema de los 85 muertos y los 85 muertos no le importa a nadie que no sea nada más que a sus propios familiares. Y a nosotros, que de alguna manera estuvimos 8 años, defendí a un tipo que estuvo 8 años preso, que su hermano fue imputado y que presa de la depresión, luego que salió rebelde y se pegó un tiro. O sea que los daños colaterales que esta gente hizo todavía hasta el día de hoy se expanden. Y la prueba del 9 de que esto no le importa a nadie es que, como bien dijiste cuando me presentaste, verás que no hay un solo medio que se ocupe del asunto. En cualquier país del mundo está imputado un presidente de la nación, un juez federal, el secretario de Inteligencia de Estado. Nada más ni nada menos que el dirigente más importante de la comunidad judía de la República Argentina sometido a proceso, y esto no le importa a nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Porque aprovechemos para contarlo. Y lo que está pasando ¿Qué está pasando hoy con el juicio del encubrimiento? Y lo que está Que pasando recordemos, es que está Menem, está Menem, está Galeano, o sea que era el ex juez, los dos fiscales, está Hugo Anzorregui, está el almirante Anchésar, que era el subsecretario, está Palacios, está Castañeda, o sea, los dos comisarios de la Policía Federal, está Beraja, está Tejeldín. Claro. Está Stinfale, imputado por falso testimonio calificado y parte del encubrimiento en cuanto al tema de los $400.000 famosos, y la esposa de Tejeldín, que era Boraño. Así que este es el elenco que está sentado ahí en el juicio. La realidad es que en cualquier país del mundo esto sería un hecho notorio. ¿Hace cuánto que empezó este juicio? Este juicio va a cumplir 1 año y poco de trámite. Ya ha declarado a muchas personas. Declarado, ¿Cómo se perfila el...? Bueno, el día, digamos, si queremos hubo un careo el otro día también. Entre Colman y Beraja, porque Colman dice que tiene una reunión con Beraja. Y Colman, el periodista, para que la gente lo siga. Raúl Colman fue uno junto con Lehmann, fueron los dos periodistas, digamos, de la centroizquierda argentina, que fueron muy críticos con respecto al tema de la actividad de la comunidad. Y él dijo que tuvo una reunión con Beraja y le dio vergüenza lo que Beraja dijo en cuanto al tema de que el periodismo le estaba dando muy fuerte y que al presidente de la Nación, y que había que bajar el tono. Bueno, Beraja se desdijo y se creó un careo. Pero digamos, para novedad, si es que de alguna manera queremos una figura estelar, el día 5 de diciembre declara a la expresidenta en el juicio. Está citada Cristina Fernández y está citado Pichetto. Ajá. Como integrante de la bicameral. Puede ser que a lo mejor ahí, como los protagonistas son importantes, tome algún grado de vuelo. Pero no. Yo creo también que hay una cuestión de presión para que los medios no difundan, porque los medios son los que hicieron el ridículo durante largos años sosteniendo determinadas tesis que después finalmente se fueron por el caño, ¿no? Porque es como que hubiera un encubrimiento del encubrimiento ahora. Y un encubrimiento del encubrimiento. Los argentinos no queremos ver, generalmente. Hay como una historia. Yo que viví la época de la dictadura, la gente no quería ver que Videla era malo. Pasa eso, ¿no? Sí. Y bueno, lo habrán hecho, somos derechos humanos. Y es más, uno mira, digamos, la historia reciente argentina y finalmente los militares terminaron donde terminaron más por su estupidez que por la presión del pueblo, ¿no? Ahora, de lo que estás contando, lo que estamos charlando, José, surge un tema que la vez pasada estuvieron dos colegas, a quien vos conocés también muy bien, Rodrigo Borda y Rodolfo Lanzón. Están conmigo en el juicio. Que están en el juicio. Sí. Rodrigo está en el juicio. Y hablábamos de este Comodoro Pi que ha tomado la delantera política en Argentina. Es decir, algo lo hemos hablado, antes los jueces eran esos jueces, y ahora parece ser que tienen una avanzada decisoria que trasciende lo judicial y pasa a ser un tema netamente político, y todo esto mezclado con los servicios de inteligencia. Esa madeja que vos acabás de desandar de AMIA en aquellos años, ¿se mantiene hoy? Sí, no, y es más, yo creo que de alguna manera se ha agravado. Lo de AMIA pone en descubierto cuál es el funcionamiento, digamos, de la justicia desmadrada conjuntamente con los servicios de inteligencia que se prestan.
todo supuestamente bajo, como pasan las mejores opciones, como pasó en el nazismo, ¿no? Con el tema de la unidad nacional, que todo esto va a funcionar y que los culpables son estos tipos, ¿no? Entonces, las verdaderas democracias son críticas de todo y tienen un gran funcionamiento institucional. La Argentina hace mucho tiempo que no tiene funcionamiento institucional. Yo recién te decía que cuando yo era chico no tenía ni idea quién era, nadie tenía idea quién era el juez federal de la capital federal. Y por ahí a lo mejor se apareciera cuando el juez federal del 1 tenía algún altercado por el tema del cierre de lista de un partido político, pero más por la parte electoral que por la parte jurídica o judicial. La verdad que lo que yo creo es que los 12 jueces de Comodoro Pi han tomado un protagonismo político imponente en función de la renuncia de la política a discutir en el lugar donde se tiene que discutir, que es el Parlamento, las responsabilidades que verdaderamente estos señores tienen. Entonces, las leyes en la Argentina se sacan literalmente entre gallos y medianoche. No se conoce cuál es la estructura del debate. Antes existían periodistas parlamentarios especializados. Hoy no existe absolutamente nada vinculado al tema. Entonces, esa renuncia de la política hace que el debate vaya a un lugar mucho más certero en cuanto a que es mucho más violento, que es el ámbito judicial. Y hoy la gente conoce más, a lo mejor, la vida de Casanelo que la de un jugador de fútbol. Y la verdad que esa renuncia se nota dentro de los expedientes, porque finalmente no hace falta un abogado que sepa derecho y que tenga una trayectoria y una gran personalidad desde el punto de vista jurídico, sino un excelente lobista que trabaje después de la 1:30 en Comodoro Pi. Porque el que va de 7:30 a 1:30 es abogado. Claro. Y el que va después de la 1:30 o de la tarde es un lobista que tiene llegada. Hoy no importa realmente el abogado y encima, que sepa, sino que tenga llegada. Y encima todo esto mixturado con los medios, con algunos medios, ¿no? No, bueno, es que los medios no son ni más ni menos que parte, digamos, de la misma trama. De la misma trama y en el sentido del verdadero acoso y extorsión al juez. Porque, digamos, una tapa de Clarín dirigida contra un juez federal significa que ese muchacho, digamos, dentro del ambiente de Comodoro Pi, es maltratado por sus colegas y visto como un apestado. Entonces, la verdad es que si siempre si siempre la justicia fue una cosa que se encontró en los resquicios, ahora directamente hay que tener una gran fe. Ahora, estamos de acuerdo los dos en que para que haya una república tiene que haber realmente un poder judicial independiente, ¿no? Y estamos mal. No, estamos mal hace muchos años. Lo que pasa que, siempre somos comentaristas de la última catástrofe. O sea, digamos, no vamos a resolver un problema de lo judicial, sino que vamos comentando como los campos de batalla del último parte de guerra. Entonces, la verdad es que yo desde que soy abogado, ya llevo unos cuantos años en el ejercicio de la profesión, tengo 37 años, he visto con verdadero asombro la degradación de la justicia. Y como diría el general Perón, el pescado se pudre por la cabeza. Cuando tenemos un juez como Lorenzetti, que se para delante de estas reuniones que hace con los jueces federales, uno piensa en el Chief Marshal de la Corte Suprema de los Estados Unidos llamando a los jueces federales para la inauguración del año judicial. Yo creo que en Estados Unidos se suicidan todos, no se les pasaría por la cabeza un hecho de esta naturaleza. Bueno, este hombre convoca y ha tenido la falta de tino, verdaderamente un burro, en cuanto a que la única causa en la cual la Corte Suprema tiene competencia originaria en materia penal seria, que es la causa de la embajada, él ya declaró que es cosa juzgada. Sí. Con lo cual, ¿qué podemos pensar el común de los mortales si el presidente de la Corte Suprema ha declarado como cosa juzgada una causa que tiene en trámite? Yo escribí un artículo en un medio diciendo eso, ¿no? La cosa no juzgada en realidad. Por un lado, no juzgada. En segundo lugar, la Corte tuvo durante muchos años sostenido que eran 29 muertos y después eran 22. Y la verdad que esa respuesta de Lorenzetti se produce como consecuencia del discurso de la presidenta, donde dicen, a mí me señalan por AMIA y ustedes que tienen lo de la causa de la embajada están exactamente igual que como cuando realmente vinimos de España. Y bueno, esa respuesta es una respuesta visceral a una imputación que le hace el poder político.
Pero los ciudadanos de a pie, los que somos contribuyentes, que les pagamos sueldos a estos señores y qué sé yo, ellos se olvidan que son servidores públicos. Claro. Y que la primera regla de un servidor público es por lo menos conocer la lección. En la época mía, cuando yo iba a mi en el colegio, el que no sabía la lección era un burro. Entonces, este señor claramente es un burro, ¿no? José, en 2 palabras, para terminar, al menos hoy, queda abierta la invitación, porque es muy interesante estas ideas, este intercambio de ideas con vos. En 2 palabras, ¿se sabrá algún día qué pasó en la calle Pasteur? Yo la verdad que creo que no. Yo creo que no. Es más, no es porque yo, digamos, uno siempre tiene una actitud voluntarista en cuanto a decir, bueno, sí, seguramente, sí, esta investigación. Yo creo que es como con lo de Nisman. O sea, si nosotros dejamos que la ciencia haga lo que tiene que hacer y atendemos a los protocolos que marcan, es probable que podamos llegar a determinar si el fiscal se suicidó o se mató. Ahora, si nosotros le ponemos voluntarismo y queremos entorpecer todo y opinamos y decimos y qué sé yo, finalmente no vamos a ver nada. Entonces, acá lo que puede llegar a pasar, y si vos me preguntás cuál es el símbolo de esperanza que tengo, es que los nuevos fiscales que se han hecho cargo de la causa AMIA, en reemplazo del difunto fiscal, son profesionales, trabajan, digamos, con bastante seriedad en el tema. Han empezado desde pequeñas cosas a dar respuesta, como por ejemplo el ADN de uno de los muertos, claro, que la tuvieron mucho tiempo y pudieron identificar el último fallecido. Está apareciendo prueba que estaba dormida y guardada. Estaba dormida y guardada. Me parece que el camino va por ahí. Ahora, si lo que queremos, como fue en el episodio AMIA, vincular lo útil a lo agradable, porque también digamos que esa causa tuvo como origen el impulso dado por el presidente de la República para acabar con su eventual opositor, que era Duhalde, y tirarle el tema de la policía de la provincia, y nos basamos en operaciones y qué sé yo, me parece que ese no es el camino, ¿no? Gracias, José, por tu intervención en Justicia y Transparencia, y la vamos a repetir para hablar de estos temas, como les digo siempre, contados por los operadores, los que están en la trinchera, los que conocen, los que leen los expedientes, los que plantean las cuestiones, y no los que cuentan lo que otros dicen, repiten falsedades o repiten cosas sin sentido. Porque esa es la idea de este programa, que como usted bien sabe, señor, señora, se llama Justicia y Transparencia.